En este vídeo vamos a describir toda una serie de claves generales para la localización de estructuras cerebrales o regiones cerebrales en el plano axial. Para ello utilizaremos imágenes por resonancia magnética estructural dada su mayor resolución espacial. De los tres planos principales de visualización que podemos ver en resonancia, nos centraremos en este caso en el plano axial. El plano axial, para orientarnos a grandes rasgos, lo podemos dividir en tres porciones. Una porción inferior, una porción media y una porción superior. Para saber en qué porción estamos, vienen bien una serie de estructuras que son más fácilmente identificables. Por ejemplo, si estamos en una porción inferior, podemos identificar el cerebelo, el troncoencéfalo mesencéfalo y los ojos. Si estamos en una porción media, en todo momento estaremos viendo los ventrículos. Y si estamos en una porción superior, veremos simplemente circunvoluciones, con una mayor o menor proporción de sustancia gris y sustancia blanca. Para hacernos una idea mejor, vamos a utilizar una proyección dinámica. En esta proyección dinámica nos debemos fijar en el plano transversal o plano axial y yo me situaré en el plano sagital o coronal y me moveré desde la porción más inferior hasta la porción más superior. Cuando nos encontramos en una porción más inferior, fácilmente podemos identificar el cerebelo, troncoencéfalo y ojos que van apareciendo y poco a poco van desapareciendo. En el momento en que desaparecen, comenzarán a aparecer los ventrículos. Seguramente antes por la porción posterior y un poco después por la porción más anterior. Hay que tener en cuenta que la aparición de los ventrículos y esta división que hacemos depende de cómo se hayan adquirido las imágenes o cómo ya se haya planificado su adquisición. En esta porción media nos estaremos localizando en todo momento que veamos los ventrículos. Y en el momento en que desaparezcan los ventrículos podemos decir que estamos en una porción superior. Como vemos, cuando tenemos una visión de la porción superior, aparecen las circunvoluciones con una mayor o menor proporción de sustancia blanca o sustancia gris conforme nos vamos adentrando en el cerebro o vamos saliendo hacia arriba. Es muy recomendable utilizar un programa como este, que es el Brain Voyager Brain Tutor, o otros programas como el MRI-CRO o el MRI-CRON, para familiarizarse con lo que es la secuenciación de estos cortes en plano axial, para poder ir de la parte más superior a la parte más inferior, media, inferior, inferior, media y superior. Y así, por ejemplo, la forma de los ventrículos nos va a aportar mucha información sobre a qué altura nos encontramos, o también la proporción de cerebelo o la visión que tenemos de los ojos. A continuación, lo que vamos a hacer va a ser ver una serie de ejemplos para aplicar estos conocimientos y ver su utilidad. Por ejemplo, en este primer corte iremos viendo los cortes que aparecen en la imagen desde la porción más superior hacia la derecha y luego la fila inferior hacia la derecha. En el primer caso nos encontramos en un corte axial de nivel superior. La clave para ver que es de nivel superior, que es una porción superior, es que no aparecen ventrículos y que no aparece ni troncoencéfalo, ni cerebelo, ni los ojos. Después, iremos de lo más general a lo más específico, nos preguntaremos si estamos en el lóbulo frontal o en el lóbulo parietal. Podemos ver que estamos en el lóbulo frontal. Y después, dentro del lóbulo frontal, nos podemos plantear si estamos en el giro superior, medio o inferior, dado que la flecha está localizada en una porción más lateral y es la estructura que vamos a localizar en cualquier caso. En este caso estamos en el giro frontal medio. Nos podrían surgir dudas de si estamos en el giro frontal superior o inferior dependiendo de nuestra experiencia, aunque este no es el caso. De cualquier manera, esta porción del cerebro la podemos denominar también la corteza prefrontal dorsolateral. En la siguiente imagen estamos en un corte axial. Preguntaría si estamos en una porción superior, media o inferior. Nos pueden surgir dudas al ver que aparecen al mismo tiempo los ojos y los ventrículos. Esto es debido precisamente a lo que decíamos anteriormente, a la planificación. En este caso estamos en una porción, como la clasificación que hemos dado es arbitraria y
no tiene por qué ajustarse en cualquier caso y no es estricta tampoco, podríamos decir que estamos entre una porción inferior y media, porque vemos ojos y vemos ventrículos al mismo tiempo. La siguiente pregunta sería ¿dónde se localiza el cursor? El cursor está señalando ¿qué lóbulo? Está señalando el lóbulo frontal. ¿Y dentro del lóbulo frontal qué porción? La porción ventral, aquella que se proyecta, que se encuentra por encima de los ojos y que suele ser denominada corteza órbitofrontal porque está por encima de las órbitas de los ojos. En la tercera imagen, de nuevo estamos en un corte axial superior. ¿Por qué? Porque no vemos ninguna de las claves que nos podían hacer pensar que estamos en un corte medio o inferior y no vemos ventrículos. En este caso, la flecha está señalando el lóbulo parietal. En este caso, no tenemos dudas. Dentro del lóbulo parietal nos podemos plantear si está señalando la porción superior o la porción inferior. En este caso está señalando la porción superior. Sin embargo, de la misma forma que hablábamos antes en la localización del lóbulo frontal o el lóbulo parietal, a la hora de localizar si estamos en el lóbulo parietal superior o inferior, yo siempre recomiendo apostar por la localización en el lóbulo parietal inferior por las características de adquisición de neuroimagen. Hay que tener en cuenta que en una visión en 3 dimensiones tendemos a ver una proporción entre lo que es, por ejemplo, el parietal superior y el parietal inferior, pero las características de la adquisición en neuroimagen en 2 dimensiones, en imagen tomográfica, hace que la posibilidad de que el corte que estemos observando sea parietal superior sea una probabilidad inferior a que sea parietal inferior. En este caso estamos en el parietal superior. En la última imagen de esta fila estamos de nuevo en un corte axial superior y está señalando el lóbulo frontal. En este caso, en lugar de estar señalando la flecha al lóbulo frontal en su porción lateral, está señalando el lóbulo frontal en la porción medial. Y en esta porción podremos diferenciar una estructura fundamental como es la corteza cingulada o también la corteza prefrontal medial. En este caso está señalando la corteza cingulada. Si vamos a la fila inferior, nos encontramos en un corte axial superior. Vemos que comienzan a aparecer los ventrículos, pero podríamos decir que estamos en esa porción entre superior y media. En este caso la flecha también está señalando el lóbulo parietal. Y entre el lóbulo parietal, pues, de nuevo podemos pensar si el superior o el inferior. En este caso estamos en el inferior. Y en particular está señalando el giro supramarginal. En la imagen de la derecha nos encontramos en un corte axial medio o una porción medial. ¿Por qué? Porque vemos la aparición de los ventrículos. La flecha está señalando la corteza parietal inferior. Y dentro de la corteza parietal inferior está señalando el giro angular. En la tercera de las imágenes de la fila inferior, de nuevo estamos en un corte axial medio e inferior. Como habíamos visto antes, vemos los ojos al mismo tiempo que vemos los ventrículos. Y la flecha está señalando el lóbulo occipital. En la última de las imágenes de esta diapositiva estamos en un corte axial superior, porque no vemos ventrículos, en el caso en el que estaríamos en la porción media, ni vemos cerebelo, troncoencéfalo o ojos. Y la flecha está señalando una estructura como es la corteza cingulada, pero en este caso en la porción posterior. A continuación vamos a ver una serie de cortes, la mayoría de ellos localizados en la porción más inferior media. Veremos una serie de estructuras o regiones cerebrales que se sitúan en la porción ventral, del lóbulo occipital y del lóbulo temporal, aparte de la ínsula. En la primera imagen, de la izquierda, estamos en un corte axial inferior. Vemos cerebelo, troncoencéfalo y en la parte anterior, aunque no vemos los ojos, vemos esta zona negra llena de aire que hace referencia a los senos. La flecha, en particular, amarilla, está señalando el giro fusiforme. Giro fusiforme que lo identificaríamos en la porción ventral del lóbulo temporal. Dado que estamos en un corte inferior,
no nos plantearíamos, por ejemplo, la aparición de estructuras como puede ser, vamos a decir, a grandes rasgos, un lóbulo parietal, sino que estamos en el lóbulo temporal inferior. Realmente la distinción entre si estamos en el fusiforme o estamos en el lingual, como aparece en la porción inferior, vemos que la única diferencia prácticamente entre una imagen y otra es un escaso 2 centímetros entre una y otra. Así pues, en esta segunda imagen estamos en un corte axial inferior y estamos viendo el giro lingual. En la primera imagen de la fila inferior estamos de nuevo en una visión ventral, estamos en un corte axial inferior y estaremos localizando una estructura que también se proyecta ventralmente en el lóbulo temporal. En esta porción más anterior, la estructura que estamos señalando la flecha amarilla es el parahipocampo. Y en la última de las imágenes vamos a ver esa estructura, ese quinto lóbulo que se denomina, que se localiza debajo del lóbulo temporal, del lóbulo frontal y en una porción del parietal y que identificamos como la ínsula, que podemos ver donde señala la flecha y al otro lado, justamente en el otro hemisferio. En este caso nos encontramos en un corte axial inferior medio. Vemos de nuevo la aparición de los ojos y la aparición de los ventrículos. En la siguiente imagen vamos a localizar tres estructuras básicas del denominado sistema límbico por resonancia. En la imagen de más a la izquierda nos encontramos de nuevo en un corte axial inferior medio. Vemos los ojos, vemos los ventrículos. Además, nos podemos plantear si estamos localizados en qué lóbulo. Estamos localizados en el lóbulo temporal. Dado que estamos en una localización media inferior, con una gran probabilidad estaremos localizados en el lóbulo temporal. Aparte, dentro del lóbulo temporal podemos diferenciar lo que sería una porción medial y una porción lateral. En este caso estamos en la porción medial. Y dentro de la porción medial, en esa porción tan anterior, tenemos localizada a la ínsula. A la amígdala. Realmente la amígdala no es una estructura que se pueda diferenciar claramente como estructura discreta en una imagen por resonancia, sobre todo dependiendo de la resolución de la imagen. Básicamente, en términos probabilísticos, por su localización más anterior, veremos en la porción medial del lóbulo temporal, identificaremos qué es la amígdala. En la siguiente imagen, de nuevo, estamos localizados en una porción media inferior de un plano axial y señalando el lóbulo temporal en su porción medial. Aparte de la amígdala, otra gran estructura que tenemos dentro de esta porción del lóbulo temporal es el hipocampo, que en nuestra imagen estaría señalada por la flecha amarilla y se extendería desde la porción más anterior hasta la porción más posterior, tal y como estoy señalando con la flecha. En la siguiente imagen, o en las siguientes dos imágenes, tenemos a la flecha señalando dos porciones de otra estructura que hemos señalado del sistema límbico. En este caso, en ambos cortes, estamos en un corte axial superior y la flecha está señalando la corteza cingulada, posterior en la primera de las imágenes y anterior en la última de las imágenes. A continuación identificaremos los ganglios basales en cortes axiales. Los ganglios basales aparecerán siempre acompañados de los ventrículos, porque se localizan mayormente o se pueden visualizar en su mayor extensión en lo que sería esa porción media de los cortes axiales. Hay una clave general que a mí siempre me ha servido mucho, que es identificar la estructura de sustancia gris adherida junto a los ventrículos con el caudado, desde su porción más posterior, como vemos en la primera imagen superior a la izquierda, a su porción más anterior, en la siguiente imagen de la derecha, estaremos localizando el caudado. Se ve claramente como una porción de sustancia gris pegada a los ventrículos. Siempre que veamos sustancia gris pegada a los ventrículos, veremos caudado. Es una clave general que podemos aplicar. A continuación, vemos dos imágenes en la fila inferior donde también vemos ganglios basales. En este caso, estamos en una porción más inferior de esa porción media, podríamos decir. Vemos de nuevo que vemos los ojos y también vemos ventrículos en la porción más posterior. Aquí, a la hora de identificar los ventrículos, nos debemos fijar en lo que se denomina esa forma de ángel o forma de alas de ángel, que yo suelo decir, como podemos ver o como intento señalar con el ratón. En estas alas de ángel, la porción más medial
es donde se localizan los globos válidos. Y en la porción más lateral es donde se localizan los putámenes. Así, la flecha amarilla de la imagen inferior de la izquierda está señalando el globo pálido y la flecha amarilla de la imagen de la derecha está señalando el putamen. Por otro lado, podemos identificar los grandes surcos, algunos más fácilmente identificables en cortes axiales y otros más fácilmente identificables en otros cortes. Por ejemplo, la primera imagen que vemos localiza la denominada fisura de Rolando o surco central. Fijaros precisamente en esta imagen. Si el surco central nos divide el lóbulo frontal del lóbulo parietal, podemos ver un ejemplo de por qué como decía anteriormente, por qué hay que apostar por el lóbulo frontal a la hora de localizar o a la hora, si tenemos dudas, a la hora de localizar una determinada región cerebral en un corte axial superior. Como vemos, 3/4 partes de la imagen en este corte son lóbulo frontal, mientras que simplemente estos giros que aparecen en la porción más posterior y que señalo con el ratón sería lóbulo parietal. En la imagen de la derecha estamos en un corte axial medio-medial y la flecha está señalando el lóbulo parietal y en particular el surco intraparietal, esa fisura que nos dividirá la corteza parietal superior de la corteza parietal inferior. Ya en la fila inferior nos encontramos con una flecha señalando un surco, porque sabemos que estamos en un surco, si no sería difícil saber si es que está señalando la ínsula o que está señalando la fisura de Silvio. Es difícilmente identificar porque en el fondo está señalando una zona hueca, pero en un plano axial, dado que este plano axial es paralelo prácticamente a esa fisura de Silvio, pues no sabremos exactamente dónde estamos o qué está señalando esa flecha. Para la localización de Silvio siempre es mucho más fácil utilizar un plano sagital, por ejemplo, o incluso un plano coronal. Finalmente, en la imagen de la derecha estamos en un corte axial inferior y la flecha está señalando la cisura calcarina, esa estructura que nos separa lo que sería el giro lingual de la porción más ventral del lóbulo occipital del cúneo, en la porción más medial del lóbulo occipital. Finalmente, por señalar otras estructuras, por curiosidad y también porque de alguna forma son conocidas, en la primera imagen superior la flecha está señalando el tálamo. El tálamo no la vemos claramente como una estructura de sustancia gris, sino que la vemos de forma difusa en la imagen de resonancia por T1 y en esta en particular. Pero el tálamo se sitúa de forma medial a lo que serían los ganglios basales, que están en la porción más anterior de la imagen, y en la porción más posterior, ocupando una amplia región en la zona que estoy señalando con el ratón. Sin embargo, vemos que no están claramente definidos. En la imagen de la derecha lo que vemos es una representación o una visualización del quiasma óptico, es decir, de cómo las fibras proyectan desde ambos ojos y decomisan para posteriormente proyectarse hacia las regiones occipitales más posteriores. En la fila inferior de esta imagen estamos señalando los colículos. Los colículos en un plano axial yo diría que para alguien que no tiene experiencia son difícilmente localizables. Así pues, en este caso estamos localizando el colículo superior y el colículo inferior en cada una de las imágenes. Pero como digo, un plano axial no considero que sea el más útil para localizar los colículos. Pues muchas gracias por vuestra atención y espero que este vídeo haya resultado de vuestro interés.